Le agradezco mucho al experto en temas de protección civil, consultor, director general de RERI, el maestro Roberto Cañas, que esté con nosotros. Roberto Cañas, que esté con nosotros esta tarde. Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Don Juan Carlos, ¿cómo está? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por recibirme. Estoy revisando su cuenta de Twitter. Roberto, usted le dio RT a un tuit de Carlos Valdés, que dice que el Atlas Nacional de Riesgos tiene una capa que identifica inestabilidad de laderas. Ahí aparece el Cerro del Chiquihuite y muchas otras zonas de alto peligro y riesgo. Eso por un lado. Por el otro también existe un documento que advierte del riesgo de inundación del Hospital de Seguro Social en Tula, Hidalgo, en donde lamentablemente fallecieron pacientes COVID-19 porque se cortó la energía eléctrica y además que la planta generadora de energía, la planta de emergencia, estaba en el sótano, la cual quedó anegada por la inundación del río. Tenemos tecnología, tenemos expertos en todo el país, tenemos suficiente información y nos siguen pasando situaciones en donde hay pérdidas humanas, situaciones que se pueden prevenir, Roberto. Sí, claro, tienes toda la razón en esos aspectos. La realidad es que se tienen los elementos de análisis, se han cartografiado datos muy importantes en cuanto a todo esto en la República Mexicana, pero ya no hablamos de la construcción social de un riesgo. Hablamos de los problemas que el desarrollo no se han cubierto, como es este caso del Chiquihuite, como es el caso de Tula, como es el caso de Villahermosa, y podríamos seguir mencionando muchos otros casos. La realidad es que el Chiquihuite, el problema empezó hace 40 años, de acuerdo a la autoridad, y algunos vecinos dicen que hace 60 años. Ahí se construyó el riesgo. Pero a partir de que llegaron las primeras personas a vivir ahí, se empezaron a hacer calles, se puso luz, se puso agua, se puso todo en esa zona y obviamente no se atendió lo que era importante, que era la posibilidad del deslizamiento. En la parte de Tula, tenemos claramente que se tiene un margen inmarcado cuando un río se desborda, que dónde va a alcanzar, hacia dónde va a ir, cómo va a estar, y no es posible que no se haya visto esto desde anterioridad, desde que se hiciera el hospital, estamos hablando desde ese entonces, no hasta que llegó el hospital se desborda el río, ¿no? Ya había antecedentes de todo esto, que no se hicieron caso, no se vio eso con anterioridad, y suceden situaciones como esta, como ahí en otros muchos estados, ¿no? Sí, no se necesita mucha tecnología, sino con la propia narrativa de nuestros antepasados, con los viejos, los abuelos, bisabuelos, que siempre decían el río recupera su cauce, y aún así con esas advertencias, sin tener datos, sin tener mapas, sin tener cartografías, sin tener satélites, sin tener computadoras, existía ese sentido común. Y a pesar de eso, seguimos construyendo y seguimos instalándolos cerca de los cauces de los ríos. Hasta un hospital, vaya, Roberto. Bueno, un hospital, unidades habitacionales, lo que se te ocurra. La realidad es que hay un histórico de los desastres en el país, ¿no? Hay un histórico muy importante. Se habla desde las acciones de protección civil desde Aguizotl. No era protección civil, pero eran medidas que trataban de hacer para reducir el riesgo de inundaciones, por ejemplo, en la Gran Tenochtitlán, y muchas otras cosas. Sí, si tú quieres saber qué pasa en un lugar, pregúntale a la gente que vive ahí y sabrá que el río se inunda hasta tal lado, que no te acerques en tal época a tal lugar, porque es muy complicado. Eso lo tienen muy histórico y se han hecho estudios de eso. Hay libros sobre la parte del desastre, la historia del desastre en el país. ¿Qué pasa entonces con esto? Los aparatos electrónicos que se utilizan actualmente, por ejemplo, los acelerómetros que tenemos en la Ciudad de México, para medir la velocidad de la onda sísmica cuando penetra lo que es la cuenca de México, porque México no es un valle, esto no es un valle, es una cuenca hidrológica que antes estaba llena por un lago y posteriormente se ocupó por una ciudad. Bueno, esos datos que nos dan nos sirven para medir la resistencia tanto y poderle dar información a los ingenieros estructuristas de cómo deben de crear una ciudad más resiliente. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, actualmente el Centro Nacional de Prevención de Desastres es la punta de lanza en todo esto, da información muy valiosa,
Pero el problema es que muchas veces las acciones que deben de servir para la deconstrucción del riesgo no se aplican porque políticamente no son factibles, económicamente tal vez para ese gobierno o el gobierno federal no es factible hacerlo, en dar las opciones para la ciudadanía que está ahí. Entonces volvemos y seguimos construyendo clientes del desastre, clientes que a lo mejor los apoyaste en un desastre y bueno, acuérdate de mí cuando lleguemos a las elecciones, acuérdate de esto cuando estemos en otras situaciones. Y eso se debe determinar, eso se debe determinar. No puede ser, Juan Carlos, que no podamos tener una sociedad más responsable, un gobierno que fortalezca la gobernanza con una participación de la sociedad civil, de la iniciativa privada, de los actores principales para poder llevar esto a un mejor destino. Sí, qué lamentable lo que nos cuenta Roberto Cañas, que hay políticos que sacan raja a los desastres naturales y que en lugar de evitarlos, resulta que prefieren que ocurran para luego entregar esas ayudas sociales y que les beneficie electoralmente o políticamente. Me parece muy perverso que ocurran esas cosas. Ahora bien, ahorita me comentaba Roberto de la tecnología tan avanzada que existe en nuestro país y que se puede aplicar para evitar daños ante un sismo al construir en la Ciudad de México, pero también en los pronósticos meteorológicos ya se ha avanzado bastante en nuestro país, Roberto. Hay tecnología suficiente para inclusive determinar en qué punto exacto puede caer una lluvia capaz de inundar una zona. En temas meteorológicos y tecnología, ¿cómo está el país, Roberto? ¿Se está utilizando la tecnología? Estamos en una situación muy dispareja, Juan Carlos. Esta es la realidad. Sí. Hay unos estados que están muy avanzados y hay otros que llevan un gran retraso en muchas cosas. Te pongo un ejemplo, Ciudad de México. El sistema de alertamiento sísmico de la Ciudad de México se puede utilizar para más alertamientos de lluvias torrenciales, de posibles inundaciones, de ondas de calor, de incremento en la parte del ozono. O sea, se puede utilizar para muchas cosas. Lo estamos subutilizando. Esta acción se llevó a cabo en una de las alcaldías anteriormente de la Ciudad de México y dio muy buenos resultados con los vecinos y con las zonas que tradicionalmente se inundaban de Iztapalapa, que es la alcaldía que te estaba comentando, y que al haber el tradicional cambio de gobierno y reinventar la administración cada 3 años, cada 6 años, se desechan los programas que están funcionando y se vuelve a pensar en qué puedo hacer. Si el sistema de alertamiento sísmico que tenemos lo ampliamos a todo lo que puede darnos, estaríamos en una situación privilegiada. Y si eso lo vamos aplicando en demás estados de la federación, sería magnífico, mi querido Juan Carlos. El problema es que muchas veces la prioridad, bueno, siempre he afirmado y lo vuelvo a afirmar, la protección civil no es prioridad nacional ni la gestión integral de riesgos. Luego entonces se prefiere invertir en programas que vistan al gobernante en turno o que por lo menos le permita tomarse la foto en situaciones particulares y no en la prevención. Si no estamos invirtiendo en prevención, Juan Carlos, esta situación va a ser un cuento de nunca acabar como lo hemos tenido en muchos años. Sí, ayer platicábamos también de este tema sobre las oficinas de protección civil, las direcciones, coordinaciones de protección civil en los estados. Hay 15 gubernaturas que renuevan el Poder Ejecutivo en este año y seguramente vendrán estos gobernadores con sus equipos de trabajo e inclusive en ocasiones, la mayor parte de las veces, el área de protección civil es destinada a un político que no tiene conocimientos o limpian cada 6 años o cada 3 años estas áreas sin que prevalezca la experiencia, sin que haya una carrera, un servicio profesional de carrera en estas áreas que son tan técnicas y tan indispensables. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Están los adecuados, los preparados, los capacitados en las áreas de protección civil de los estados y de los municipios, Roberto? Vuelves a tocar un punto neural en lo que es la gestión integral de riesgo y la protección civil a nivel nacional, Juan Carlos. Mira, desde que se crea la Escuela Nacional de Protección Civil, los que nos dedicamos a esto, hemos dedicado nuestra vida, hemos luchado porque se profesionalice esto.
Actualmente ya hay licenciados en protección civil, hay maestros en gestión integral de riesgo y protección civil y doctores en esta parte. Sin embargo, como tú lo nombraste anteriormente, depende la visión del gobernante en turno si coloca a personas con el perfil adecuado para esto o coloca al compadre, al amigo, a quien hizo el perifoneo, o sea, a cualquier otro, menos al responsable. El éxito de esta situación, por ejemplo, te puedo poner un estado que ha sido ahorita la punta de lanza en la profesionalización, que es el estado de Chiapas, donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Estado ha llevado una continuidad absoluta. El secretario ha sido muy puntual y ha insistido mucho en llevar todo esto y ha sido un éxito. En otros lados no es lo mismo. Ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México, tú lo sabes, se están cambiando 9 alcaldías y de esas 9 alcaldías se ha podido platicar con los alcaldes, con los que van a tomar el cargo, para poderles sugerir la elección de un perfil adecuado para el área de gestión integral de riesgo. Hemos sido escuchados, nos han permitido acercarnos con ellos, hemos hablado, pero bueno, ahora veremos en la toma de decisiones qué es lo que ellos van a hacer, ¿no? Sí hay en la ley está muy claro, tienes que tener una experiencia de 6 años para poder tomar el cargo en una alcaldía en Ciudad de México, tienes que tener el perfil y los conocimientos. Sin embargo, pues muchas veces esto no se cumple y al final del día la Contraloría no ejerce su labor de revisión, no ejerce la labor que tiene que hacer para poder tener al responsable de ahí, y bueno, pues resulta que cuando sucede la emergencia, lo primero que hacen es buscar quién tuvo la culpa y no de dónde se genera toda la problemática. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente, sí, y más en este cambio, exigirle el perfil adecuado a los gobiernos que están tomando la batuta en este momento. Sí, porque también se pueden sujetar a riesgos de perder la libertad o de ser sancionados administrativamente las personas que llegan sin perfil. Las leyes de protección civil en los estados y a nivel nacional son duras, son rudas en cuanto a castigos en caso de incumplimiento, en caso de que funcionara el sistema judicial de nuestro país y los sistemas de vigilancia de las contralorías y demás. Si alguien se equivoca, la puede pagar muy caro. Claro, acuérdate, Juan Carlos, que siempre el hilo se va a romper por lo más delgado. Y regularmente la parte primera más delgada va a ser el responsable de la gestión integral de riesgo y protección civil del Estado, del municipio, de la zona donde están, porque es al primero que lo van a cuestionar. No van a ver el contexto total, van a primero a dirigirse a alguien al que pueden, en dado caso, y déjame decirte una palabra muy fuerte, pueden sacrificar a ese puesto, pueden sacrificar ese perfil, a ese cargo, ¿sí?, con tal de desviar la atención en otras situaciones. Nos ha pasado en algunas ocasiones esta situación, no quiero ser más explícito en los casos, pero sí, esto es muy importante. Todos los que nos dedicamos a la gestión integral de riesgo tenemos una gran responsabilidad. Los que somos consultores, asesores en el tema, somos corresponsables con los dueños o representantes legales de los establecimientos mercantiles. De esa misma manera, el alcalde debería ser el responsable, corresponsable de sus edificios públicos, corresponsable de sus escuelas, corresponsable junto con las secretarías de todo esto. Pero todo el mundo se va quitando la responsabilidad en busca de que, con el pretexto de que no hay recursos, con el pretexto de que no tenemos las suficientes personas, y todo eso vuelve a lo mismo. No somos prioridad nacional, luego entonces los recursos que se deben de asignar hacia el área de gestión integral de riesgo se asignan hacia cualquier otra idea u ocurrencia que tenga la gente, ya sea para lo que se te ocurra, hasta para hacer trenes, pues. Y justamente ahorita que dice que el hilo se rompe por lo más delgado, hay 5 bomberos de la ciudad de Hermosillo sentenciados a 5 años de cárcel por el tema de la guardería ABC, porque previamente al incendio ellos firmaron unos documentos avalando la existencia de extintores, avalando la existencia de ciertos elementos de protección, pero la justicia se fue contra, digamos que los más débiles, quienes inclusive fueron y combatieron el fuego en esa guardería. De ahí la importancia de los temas de protección civil y de que los protocolos se cumplan.
Roberto. Finalmente, una reflexión, ¿qué política pública hace falta crear en México, o si es que ya existe, implementarla para reducir el número de víctimas en estos fenómenos naturales? Bueno, primeramente un gran proceso de creación de una cultura de la prevención. Los mexicanos somos muy dados al de a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi vecino, y ante esa visión del a mí no me va a pasar, somos expuestos a muchas cosas. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, ha iniciado una campaña muy fuerte de sensibilización. Yo creo que esa parte, y vuelvo a subrayar, Juan Carlos, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal debe fortalecer su gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Que de forma transversal todos participen en la toma de decisiones, y más cuando es gestión integral de riesgo. Si no lo estamos haciendo así, dudo a veces de las capacidades del gobierno en turno para tomar esas decisiones. No se dejan asesorar o no permiten hacerlo ya hasta que la situación es demasiado grave. Si no lo toman esta situación en serio, si no deciden empezar a coordinarse, vamos a continuar teniendo estas situaciones. Roberto Cañas, director general de RERI Consultores, experto en protección civil, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Eres muy amable, Juan Carlos, que tengan muy buena tarde.